Hola, en nombre de Transelec S.A. les damos la más cordial bienvenida a la ceremonia de apertura de las ofertas administrativas y técnicas del proceso de licitación pública internacional convocado para la adjudicación de los derechos de ejecución y construcción de las obras contempladas en el decreto número 10 del Ministerio de Energía, publicado en enero de 2026, mediante el cual se fijan las obras necesarias y urgentes correspondientes al año 2025. Esta licitación contempla dos obras necesarias y urgentes, con un valor de inversión referencial conjunto de aproximadamente $10,5 millones. Agradecemos la participación de todos los oferentes y de quienes nos acompañan en esta transmisión, la cual se desarrolla en estricto cumplimiento de las bases de licitación y bajo los principios de transparencia, objetividad, igualdad de trato y libre competencia que rigen el presente proceso, conforme a la normativa vigente y bajo el seguimiento y acompañamiento del Coordinador Eléctrico Nacional. Siendo las 10:32 del viernes 3 de julio de 2026, damos formalmente inicio a esta ceremonia. Me presento, mi nombre es Vicente de los Hoyos, de la Gerencia de Procurement, y me acompaña Alexei Ibacache, abogado de la Vicepresidencia de Asuntos Legales y Territoriales. A continuación, invito a Alexei a presentar el contexto y el marco normativo que rigen el presente proceso de licitación. Muy buenos días y gracias, Vicente. Este proceso forma parte de las licitaciones de las obras necesarias y urgentes correspondientes al año 2025, identificadas por la Comisión Nacional de Energía en el marco del artículo 91 bis de la Ley General de Servicios Eléctricos y que fueron instruidas mediante el correspondiente decreto exento número 10 del año 2026, dictado por el Ministerio de Energía. Estas obras tienen por finalidad asegurar el abastecimiento de la demanda y resguardar la seguridad y calidad del servicio eléctrico mediante la ejecución de proyectos cuya materialización no admite esperar el proceso regular de planificación de la transmisión. En virtud de la Ley 21.721 de Transición Energética, vigente desde el año 2025, las empresas propietarias de las instalaciones de transmisión y que son objeto de las respectivas obras de ampliación asumieron la responsabilidad de desarrollar y conducir estos procesos de licitación, conforme al procedimiento simplificado establecido en la normativa, reforzando así su rol en la ejecución oportuna de las obras de expansión del Sistema Eléctrico Nacional. El presente proceso de licitación incluye las siguientes obras de ampliación para las siguientes instalaciones de transmisión reguladas: ampliación en la subestación Temuco y un nuevo paño de 66 kV, ampliación en la subestación Temuco. Ambas obras conforman el grupo de obras denominado G01 y que se consideran indivisibles, permitiendo únicamente la presentación de las ofertas por dicho conjunto de obras. Las obras serán adjudicadas de manera condicionada y recíproca, de acuerdo con los condicionamientos establecidos en el decreto, de modo que la adjudicación de cada una de ellas quedará sujeta a la adjudicación de la otra. Habiendo hecho este resumen, procederemos con la ceremonia de apertura. Adelante, Vicente. Gracias, Alexei. Conforme al cronograma oficial del proceso, el plazo de recepción de ofertas administrativas, técnicas y económicas finalizó ayer, día 2 de julio de 2026, a las 23 horas. Estas ofertas administrativas, técnicas y económicas fueron recibidas a través del portal de licitaciones de Transelec, el cual bloqueó completamente la recepción de documentos una vez cumplido el plazo antes señalado. Cabe precisar que respecto al documento original de las garantías de seriedad de la oferta que han sido presentadas por los proponentes, estas fueron recibidas en sobres cerrados en el domicilio de la licitación y permanecerán en custodia de Transelec de acuerdo a lo señalado en las bases administrativas del proceso de licitación. Con esto vamos a dar inicio a la apertura de las ofertas. Es importante precisar que en este acto no se incluirá la revisión de los contenidos individuales de cada archivo, dado que dicha revisión forma parte del proceso formal de evaluación conforme al calendario de licitación. En pantalla podemos ver el portal de licitaciones y el evento asociado a las obras de ampliación en la subestación Temuco. Lo primero que vamos a observar es que el evento ya se encuentra cerrado y no se admiten más ofertas, encontrándose en estado de selección pendiente. Ahí donde dice revisar respuestas, ya no se aceptan más ofertas. Lo siguiente que vamos a revisar es que la licitación consta de 3 sobres: uno administrativo, uno técnico y uno económico, de los cuales en la ceremonia actual solo procederemos a la apertura de los 2 primeros. Ahora vamos a comprobar que el contenido de los sobres no se encuentra disponible y esto indica que estos no han sido abiertos. Vamos a revisar el sobre administrativo.
Aquí aparecen los contenidos de la oferta y como pueden ver aparecen todos sin adjunto, lo que significa que no se han abierto los sobres todavía. Vamos a hacer lo mismo para la oferta técnica. Podemos ver que todo no aparece disponible ningún adjunto. Habiendo revisado esto, pasaremos a la apertura del primer sobre, el administrativo. Vamos a presionar el botón que dice abrir sobre. Aquí aparecen todas las empresas con adjuntos sobre y le vamos a poner abrir sobre. Vamos a volver al contenido del evento y ahora vamos a revisar qué aparece tras la apertura de sobres. Y vamos revisando todos los contenidos de la oferta administrativa. Para la empresa Improlec S.A. vemos que ha adjuntado todos los adjuntos necesarios para los contenidos de la oferta administrativa, que son el adjunto A1 al A15, los presenta correctamente. Lo mismo para la empresa Cobra Montajes, Servicios y Agua Limitada, podemos ver que ha adjuntado todos los requisitos de la oferta administrativa del sobre A1 al A15. Y finalmente la empresa CWE Corp, agencia en Chile, también presenta todos los adjuntos administrativos desde el A1 al A15. La última empresa que se había incluido, que era Andaluza de Montajes o Ametel, no presentó oferta en esta ocasión. Habiendo realizado la apertura del sobre administrativo, vamos a hacer lo mismo ahora para el sobre técnico. Presionamos de nuevo abrir sobre, elegimos las empresas aplicables y presionamos. Vamos entonces a verificar, igual que lo hicimos con la oferta administrativa, vamos a verificar la completitud del sobre de oferta técnica. Esperamos a que cargue un momento y revisamos. La empresa Improlec S.A. presenta el documento OAT1 al OAT4 de manera correcta y el anexo al último documento. La empresa Cobra Montaje, Servicios y Agua Limitada también presenta los 4 componentes de la oferta técnica de manera correcta. Y finalmente CWE Corp, agencia en Chile, la misma situación, presenta los 4 adjuntos. Y como anteriormente, Andaluza de Montaje se abstuvo de participar en esta ocasión. Con esto finalizamos la apertura de los sobres administrativos y técnicos de ambas obras. La evaluación técnica se desarrollará conforme a los criterios establecidos en las bases del proceso. Ahora vamos a hacer una pausa de 10 minutos y al regreso mostraremos un resumen de lo presentado y se indicarán los pasos a seguir.
Bienvenidos nuevamente. Continuando con esta ceremonia, les presentaré el resumen de las ofertas recibidas para esta licitación. Acá podemos ver si simplemente se trata de los semáforos verdes, aparece como cumplida la entrega del documento necesario y en rojo que no se entregó el documento. Una vez concluido este acto, remitiremos a la Comisión Nacional de Energía y al Coordinador Eléctrico Nacional el acta de apertura, la cual será publicada en la página web del coordinador en las siguientes 48 horas de la realización de este acto, conforme a lo dispuesto en el artículo 24 de la resolución exenta número 98 de la CNE. Ahora doy la palabra a Alexei para el cierre de la ceremonia. Gracias, Vicente. Las próximas etapas del proceso corresponden a la evaluación administrativa y técnica conforme a los requisitos establecidos en las bases de licitación, resguardando los principios de objetividad, transparencia y libre competencia. La apertura de la oferta económica está programada para el día 20 de julio del 2026 por esta misma vía. De esta manera, damos cierre a este acto de apertura de ofertas. En nombre de Transelec, agradecemos tanto a los oferentes como a quienes se han conectado el día de hoy a esta transmisión y, por cierto, al Coordinador Eléctrico Nacional y a sus profesionales con quienes hemos trabajado muy cerca de este proceso. Aprovechamos esta ocasión para reiterar el compromiso de Transelec con la realización de procesos competitivos, transparentes y técnicamente rigurosos para el desarrollo de la infraestructura esencial para el país. Que tengan una buena tarde.